Hoy día vamos a ver la prueba de hipótesis para una proporción poblacional. Muestras grandes. Aclararles que la muestra pequeña no la vamos a realizar, ¿sí? Nos vamos a concentrar en pruebas de hipótesis para una proporción, para un porcentaje poblacional, muestras grandes. Por ejemplo, vamos a ver este ejercicio que dice lo siguiente. Se desea determinar si es cierto, dice, que el 22% de los habitantes de una determinada región son personas mayores de 80 años. Para ello se realiza un muestreo, si se le consultó a 400 personas preguntándoseles la edad, y se encontró que 87 personas tienen una edad más de 80 años, usando un nivel de significación del 3%. Muy bien. ¿Qué es lo que se nos pide aquí determinar? Que si es cierto, dice que el 22% de los habitantes son, que el 22% de los habitantes de una determinada región son personas mayores de 80 años. Sí, es verdad que el 22%. ¿Sí? Entonces, nos planteamos como hipótesis nula y también como alternativa. Como hipótesis nula, que el porcentaje es igual al 22% expresado en fracciones, 0,22. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Y como hipótesis alternativa, que no es cierto que el 22% de los habitantes tengan más de 80 años. Muy bien. Estos datos muestrales que nos dan acá, porque fíjense que se hace una encuesta, se encuesta a 400 personas, donde nuestro N es 400. Recordemos la definición de probabilidades de proporción, casos favorables sobre el número total de casos, ¿no? ¿Cuántas personas de las encuestadas fueron más de 80 años? 87. 87 de un total de 400. Esos son los datos de la muestra. Entonces, nuestra proporción muestral va a ser igual a los casos favorables, que en este caso son 87, dividido entre 400 nos da una proporción de 0,2175. Esa es nuestra proporción que se obtuvo en la muestra. Bueno, y además se nos pide que hagamos el cálculo del 3%, que hagamos la verificación al 3%. Como se trata de una prueba de igualdad, es una prueba bilateral, significa que nuestra gráfica va a tener dos zonas de rechazo. Algo importante que recalcar, que cuando nos planteamos la prueba de hipótesis para una proporción poblacional, trabajamos con la distribución normal, trabajamos con Z. Bien, entonces acá en la parte central, en la zona de aceptación, vamos a trabajar al 97.5%, 97%, perdón, ¿no? Lo que entonces nos manda a la zona de rechazo un 3%, el 1,5 a un lado, el alfa medios, y otro 1,5 al otro lado. Entonces, para poder ingresar a nuestra tabla, fíjense que hasta esta línea crítica, hasta este punto crítico, tenemos acumulado el 1,5. Tendríamos que entrar a la tabla al 0,015, ¿no? Este 1,5 más este 97 que corresponde a la zona de confianza hasta el otro valor crítico, tenemos un 98.5 o 0,985. Con ambos valores debemos entrar a la tabla de distribución normal y ver y encontrar los valores que separan esta zona de aceptación de la zona de rechazo. Recordemos que cuando trabajamos con la distribución normal, ambos valores son iguales, el de la derecha positivo y el de la izquierda negativo. Es decir, que bastaría con que encontremos solamente el de la derecha, por ejemplo, ¿no? Y automáticamente sabemos cuánto es el de la izquierda. Ingresemos a nuestra tabla, a la tabla normal. Veamos a qué valor de Z corresponde el 0,985. Muy bien, acá está la tabla de distribución normal. Dijimos el 0,985, vamos buscando 0,83, 0,84, acá está. Este sería el valor, 0,985. Lo voy a marcar así, ¿ya? Que quede claro. Perfecto, ahí está. Vemos hacia la horizontal, corresponde a un 2,1. El entero y el primer decimal, y hacia arriba, 7. Sería 2,17. 2,17, entonces, efectivamente, el valor crítico, que al lado izquierdo se va a repetir, pero con signo cambiado.
Entonces nuestra zona de aceptación estará entre el menos 2,17 y el 2,17. Aquí tenemos ya la fórmula para poder determinar nuestro estadístico de prueba, el valor que va a entrar a ver si estamos en la zona de aceptación o en la zona de rechazo. Este PI que aparece acá es en realidad la proporción muestral. Recordemos que la proporción muestral es 0,2175. La P, esta P mayúscula, representa la proporción poblacional. En las hipótesis nos estamos planteando en función al 0,22. Bueno, y el N, que es la cantidad total de datos, que es 400. Haciendo el reemplazo en nuestra fórmula, encontramos que el Z de prueba es menos 0,1208. Yo les pregunto, chicos, este menos 0,1208, ¿está en la zona de aceptación o en la zona de rechazo? Zona de aceptación. Muy bien, estamos en la zona de aceptación, es decir, entre los zetas críticos de menos 2,17 y 2,17. Si está en la zona de aceptación, ¿qué significa eso? Significa que aceptamos entonces nuestra hipótesis nula. Aceptamos que es cierto, ¿no?, que el 22% de esa población tiene una edad más de 80 años. En conclusión, decimos, por lo tanto, se acepta H sub 0. Existe suficientes evidencias para afirmar que es cierto que el 22% de los habitantes de una determinada región son personas mayores de 80 años. Y hemos llegado a esa conclusión trabajando al 3% de significación, o lo que sería el 97% de confianza. ¿Alguna consulta, chicos? No, ingeniero. Muy bien, a ver, veamos si el otro ejercicio se complica un poquito. Sí, ok. Hagamos este más. Dice lo siguiente. Un hospital sostiene que el número de infectados en intervenciones quirúrgicas en sus quirófanos no sobrepasa el 12%. Esto es lo que el hospital afirma. Muy bien. Se realiza un control sobre 300 enfermos intervenidos. Nuestro N es 300. ¿No? Es la muestra, el tamaño muestral. De los cuales 45 fueron infectados. Sería lo que llamamos X, los casos favorables. Nos pide que al 1% de significación indiquemos si es coherente la afirmación que hace el hospital. Pero ¿qué es lo que dice el hospital? El hospital dice que no, bueno, el número de infectados no sobrepasa al 12%. El hecho que significa que no sobrepasa, que puede ser 12%, pero no pasa el 12%. Entonces nos está pidiendo que verifiquemos si esa proporción de infectados es menor o igual a 0,12, que no sobrepasa el 12%. Podrá ser 12 o menos, pero no sobrepasa. Entonces, en este caso, directamente nuestro tema de investigación lo mandamos como hipótesis nula. Muy bien, y como alternativa que ese número de infectados o esa proporción de infectados es mayor a 0,12. Pero primeramente determinemos nuestra proporción muestral. Bien, son de los 300 encuestados, hay 45 que son infectados. Entonces, 45 de 300 nos da 0,15. Este 0,15 será lo que llamamos nuestra proporción muestral de la muestra. Según como hemos planteado acá nuestras hipótesis, corresponde una gráfica donde la zona de rechazo está al lado derecho. El enunciado dice que trabajemos al 1%, por lo tanto, esta zona de rechazo que tenemos aquí corresponde al 1% y esta zona de confianza al 99%. En esta línea de separación que tenemos de la zona de aceptación, repito, de la zona de rechazo, hasta esta línea tenemos acumulado el 0,99, 0,9900, si quieren ustedes. Con ese valor nos vamos a la tabla de distribución normal y buscamos el 0,99. Un poquito más abajo, 0,98, 0,988, estamos muy cerquita. 0,928, seguimos buscando aquí. Me parece que voy a cambiar de color, quito con rojo.
Me parece, si ustedes están de acuerdo conmigo, que este sería el valor más cercano, ¿no? El 0,99010, el más cercano al 0,99. Ese corresponde, veamos, al entero y al primer decimal, a 2.3. Y hacia arriba, veamos, 2.3 era, ¿no? Y hacia arriba, 3 también. Entonces, 2.33. Efectivamente, 2.33 será nuestro valor crítico, el valor que separa esta zona de aceptación de esta zona de rechazo. Perfecto, entonces vamos reemplazando en la fórmula para encontrar nuestro estadístico de prueba. El PI, recordemos que habíamos mencionado que era la proporción muestral, que es 0,15, vamos reemplazando. P es la proporción poblacional, que es 0,12, estamos reemplazando aquí, aquí y aquí también, 0,12, 0,12, 0,12. Y el N, que es la cantidad total de datos, que son de la encuesta, de la muestra, que son 300. Eso nos da un estadístico de prueba de 1,59. Yo les pregunto, ¿este estadístico de prueba de 1,59 está en la zona de aceptación o en la zona de rechazo? ¿Qué dicen? Aceptación. Muy bien, en la zona de aceptación. Y si está en la zona de aceptación, lo que aceptamos es nuestra hipótesis nula, que nos decía que efectivamente es cierto lo que afirma el hospital. ¿Y qué es lo que afirma el hospital? Que el número de infectados en intervenciones quirúrgicas no sobrepasa el 12%. Por lo tanto, como conclusión decimos que el estadístico de prueba se encuentra en la zona de aceptación, ya lo mencionamos. Eso significa que se acepta H sub 0, que existen suficientes evidencias para afirmar que es cierto que el número de infectados en intervenciones quirúrgicas, en el quirófano, no sobrepasa el 12%. Y hemos llegado a esa conclusión al 1% de significación. ¿Consultas sobre este ejercicio, chicos? Ingeniero, una consulta ahí en el gráfico. ¿Por qué lo coloca la zona de rechazo a la derecha? ¿Por qué colocamos la zona de rechazo a la derecha, me dice? Sí, ingeniero. El lado en el cual está la zona de rechazo ya está predeterminado con anticipación. Al inicio de las hipótesis, en el texto lo puede verificar, o en las primeras diapositivas que vimos en la clase número 1, dice lo siguiente, lo voy a escribir de nuevo acá. Dice lo siguiente, que cuando nuestras hipótesis la planteemos así, que la hipótesis nula sea menor o igual y que la alternativa sea mayor, la gráfica tiene que ser esta la que usemos. Dice también que cuando nuestra hipótesis nula sea mayor o igual, porque la igualdad siempre está en la hipótesis nula, dijimos, y la hipótesis alternativa sea así, la zona de rechazo va a estar siempre localizada al lado izquierdo. Cuando nuestras hipótesis nula sea de una igualdad y la hipótesis alternativa sea de una desigualdad, voy a mover esta foto para arriba, nuestra gráfica va a tener dos zonas de rechazo. ¿Sí? Esto ya está predeterminado. Entonces, en este ejemplo, como la hipótesis nula que estamos planteando es menor o igual, efectivamente es menor o igual, es esta la gráfica que debemos utilizar. La zona de rechazo localizada al lado derecho. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, ingeniero, gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta, chicos? Inge, yo tengo una consulta con el anterior ejercicio. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera tomado el planteamiento de hipótesis con mayor igual? Ahora, ya. Porque creo que en el enunciado dice mayores de 80 años. Sí, ya. Sabía que eso iba a generar confusión. Bien que lo pregunta. Ya. Efectivamente dice mayores 80, pero no está usted sometiendo el hecho que sea mayor 80. Está sometiendo que el 22%, no dice que más del 22%, ni mayor o igual al 22%.
dice que el 22% está haciendo esa afirmación. ¿Cuál es esa afirmación? Que las edades son mayores a 80. No sé si me dejo entender. Entonces, aquí lo que estamos sometiendo a juicio es el porcentaje de personas que hacen esa afirmación. ¿Cuál es la afirmación? Vuelvo a repetir, que las personas tienen edad mayor a 80. ¿Qué porcentaje a nivel poblacional queremos investigar que hacen esa afirmación? Que el 22%. Si acá dijera que más del 22% o más o igual que el 22% hacen la afirmación que todas estas personas en esa región tienen una edad más de 80 años, le pudiéramos poner aquí, bueno, mayor o igual. Pero aquí es una hipótesis de igualdad. De igualdad porque se está concentrando a decir que exactamente el 22%, que lo que queremos determinar que sí es cierto que el 22%, así que la proporción del 22% afirman, podrían haber afirmado cualquier cosa ya, podrían afirmar que el cielo es azul, que la tierra es redonda, pero aquí están afirmando que las personas de esa región tienen una edad más de 80 años, ¿no? No sé si me dejo entender. Sí, ingeniero, gracias. ¿Se entiende, no ve? ¿Sí? Ingeniero, y en ese ejercicio, ¿cómo tendría que sonar el enunciado para que tomemos en cuenta a las personas mayores a 80 años? Y aún para no tomarlo el 22%, digamos. Tendrían que estar pidiéndonos una prueba de promedio. Verificar que el promedio de edad de esa región tiene una edad mayor a 80 o por lo menos 80. ¿Sí? No estamos sometiendo a juicio los 80 años. Estamos sometiendo a juicio si es cierto que el 22%, si es el porcentaje lo que estamos sometiendo a juicio, no la edad, no el promedio de edad, no es edad de 80. ¿Sí? Es el porcentaje. Fíjense claro lo que dice acá. Se desea determinar si es cierto, ¿qué cosa es lo que es cierto? Que el 22% de los habitantes, queremos verificar si es cierto que el 22% de los habitantes de esa región tienen un determinado comentario. Queremos ver que ese comentario que hace esa población, si es cierto que el 22% piensa de esa manera. ¿Sí? ¿Y cuál es el comentario o el pensamiento de ese 22% que queremos verificar que sí es cierto esta proporción? Que las personas de esa región tienen una edad más de 80, más de 60, más de 40, son varones, son mujeres, lo que tú quieras, pero lo que estamos sometiendo a juicio aquí es el porcentaje. Si es cierto que el 22% opina eso, o no es cierto que el 22% opina eso. Es el tema de que sean personas mayores de 80, a los 80 no es un porcentaje, ¿no? Ahora, muy diferente que el enunciado no dijera verificar si el promedio de edad de los habitantes de esa región es 80, más de 80, igual a 80. Ah, bueno, ahí ya sería una prueba de hipótesis para la media, porque lo que queremos verificar si es cierto que el promedio de edad es 80. En este caso específico, no nos interesa verificar. Lo que queremos verificar si es cierto que el 22% de los habitantes cumplen con esa condición. ¿Cuál es la condición? Que sean mayores de 80 años. Está bien, ingeniero. Gracias. ¿Se entiende? Por favor, he tratado de ser lo más explícito, pero a veces no siempre se puede, pues, ¿no? ¿Está claro? Pregunta. Si no está claro, pues tratamos de enfocarlo de otra manera. ¿Sí? Ok. Muy bien, pero eso es cuando queremos comparar una proporción, un porcentaje de una población. Pero va a haber situaciones en las cuales, y fíjense, en las cuales vamos a querer comparar dos proporciones, dos porcentajes. Por ejemplo, ¿será cierto que el porcentaje de mujeres que estudian la carrera de ingeniería industrial es mayor o es igual al porcentaje de mujeres que estudian en la carrera ambiental, química, alimentos, etcétera? Queremos comparar dos porcentajes, queremos comparar dos proporciones.
de dos poblaciones diferentes. Entonces ahí, al igual que la diferencia de medias, utilizamos la diferencia de proporciones o la diferencia de porcentajes, ¿no? Fíjense este caso. Bueno, de todas maneras, como vamos a expresarlo como diferencia, si ese porcentaje o esa proporción de mujeres en industrial fuera igual a la proporción de mujeres, de damas en alimentos, pues la diferencia de esas dos proporciones, ¿cómo sería? Igual a cero, ¿no? La diferencia de esas dos proporciones será igual a cero cuando las proporciones sean iguales. Por eso las expresamos también, al igual que la diferencia de medias, a través de una diferencia. Otra cosa, que la diferencia de proporciones poblacionales también la realizamos a través de la distribución Z, la distribución normal. Veamos el siguiente ejercicio. A ver, ¿qué dice acá? Verificar, dice, si es cierto que en la carrera de ingeniería industrial hay una mayor proporción de simpatizantes de Blooming que en la carrera de ingeniería ambiental. ¿Se entiende la pregunta, chicos? ¿Sí? Queremos saber si el porcentaje de bluministas en industrial es más alto al porcentaje de bluministas en ambiental. No estamos hablando en cantidad, estamos hablando en porcentaje. Que de repente en industrial el porcentaje de bluministas es el 20% y de repente en ambiental el porcentaje de bluministas es el 18%. Sí, efectivamente en industrial la proporción es mayor, ¿no? Entonces, pero para ello, ¿qué se hizo? Se hizo una encuesta, ¿no? Se hizo una encuesta, acá está. En ambas carreras dice de 70 y 65, es decir, 70 encuestas en industrial, 65 encuestas en ambiental. Y se obtuvieron que 15 y 12 fueron simpatizantes de Blooming respectivamente. 15 en la carrera industrial y 12 en la carrera de ambiental. Entonces, queremos que lleguemos a una conclusión trabajando al 5% de significación. Y veamos si efectivamente lo que se está afirmando, que en la carrera de industrial hay una mayor proporción de simpatizantes de Blooming en función o comparándola a ingeniería ambiental. Pero vamos encontrando primero, porque va a ser necesario tenerlo acá estos datos, las proporciones muestrales. Recuerden, hace un momento decíamos, ¿cómo calculamos las proporciones muestrales? Casos favorables sobre el número total de casos, ¿no? Entonces, llamemos I a industrial, le vamos a llamar A ambiental. Para poder determinar acá la proporción muestral en industrial, será los casos favorables sobre el número total de casos. En el caso industrial decíamos que eran 15 los que respondieron ser simpatizantes Blooming, de un total de ¿cuánto? De 70. Bueno, entonces 15-70 nos da una proporción para ingeniería industrial, una proporción de bluministas en industrial del 0,21, ¿no? 0,21. En ambiental hay 12 que respondieron ser simpatizantes de Blooming, de un total de 65. Entonces, hay una proporción de 0,18. ¿Sí? Ahora, esto lo voy a hacer un poquito más grande, un ratito, porque resulta que luego para poder reemplazar en nuestra fórmula de Z de prueba, necesitamos conocer solamente, fíjense, acá tenemos P de industrial, P de ambiental, estos son datos muestrales, estos son los datos poblacionales, pero además necesitamos el que es solamente P, que la llamamos la proporción ponderada, y que esta es la formulita, ¿no? Significa la proporción de industrial por la cantidad de elementos industrial, la proporción en industrial por la cantidad de elementos en ambiental, por la cantidad de elementos ambiental, sobre la sumatoria de los n, tanto del uno como del otro, de ambas muestras, en este caso industrial y ambiental. O también directamente podemos usar esta otra formulita, eso para cuando tengamos, esta segunda la podemos usar cuando tengamos los casos favorables. En este caso tenemos los casos favorables. Va a haber otras situaciones donde directamente nos dan las proporciones muestrales, pues entonces ahí usamos esto.
Digo casos muestrales porque dentro de industrial son 15 los casos favorables. Voy a volver para atrás un ratito, recuerden. Son 15 en industrial y son 12 en ambiental, ¿no? Entonces, bueno, aquí, perdón, aquí le he puesto 22, pero es un pequeño error, ¿ya? 15 más 12 es 27. Y los tamaños muestrales, industrial ya es 70 y 65. 70 y 65. Esto me da 0,20, que sería lo que llamamos la proporción ponderada. Ahora, lo que me gustaría, a manera que verifiquemos, usando esta otra fórmula, si llegamos a lo mismo. ¿Me van a ayudar con sus calculadoras, por favor? Hice la fórmula. Esa proporción ponderada también la podríamos haber hallado. Fíjense, dice, la proporción industrial, ¿cuánto es? 0,21. 0,21. Por el tamaño muestral de industrial, que era 70, ¿cierto? Acá lo tenemos el dato. Por 70. Más, dice la fórmula, la proporción de ambiental, que ya lo tenemos calculado, 0,18. Eso por si directamente nos dieran las proporciones muestrales. Pudiera ser algún enunciado que directamente nos da. Entonces ya no habría que calcular con los casos favorables. Eso multiplicado por el tamaño muestral de A, era 65. 65. Perfecto. Eso dividido entre los tamaños muestrales, es decir, dividido entre 70 más 65. Alguien, por favor, que esté con calculadora para que me lo haga este cálculo y confirmar que Pero tenga 21, ingeniero. 0,21. Sí. A mí me 0,20. sale 0.195, redondeado 0.3. Redondeado 0,20. 0.19.5 sale. Ya, bueno, redondeado 0,20. Ok, perfecto. Corroboramos esta situación. Y si acá dividimos 27 dividido entre 135, Sale eso, 0.2. 0,2. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces podemos usar cualquiera de las dos fórmulas, ¿ya? Muy bien, encontremos nuestro Z de prueba. Entonces, vamos reemplazando. Dice, acá la diferencia de las proporciones muestrales. Las proporciones muestrales, recordemos, es 0,21. Ah, pero no hemos olvidado de plantear nuestras hipótesis, pues, chicos, ¿no? Bueno, a ver, nos estamos olvidando de plantear nuestras hipótesis. Ya estamos queriendo calcular el Z de prueba y no hemos calculado ni el Z crítico, ni siquiera nos planteamos las pruebas. ¿Cómo planteamos nuestras hipótesis? ¿Qué es lo que nos interesa saber? Dice el enunciado, verificar si efectivamente es cierto que en industrial la proporción es mayor en ambiental. Entonces, como dice mayor, pero no dice mayor igual, ¿qué hacíamos? Eso nos obliga a colocarlo como alternativa, ¿cierto? Acá por acá es H1, ¿no? Un error de typeo. Entonces nos vemos obligados a colocarlo como hipótesis alternativa. Que la proporción de industrial menos la proporción de ambiental, estamos hablando de simpatizantes de Blooming, es mayor a 0. Muy bien. Y como nula, pues colocamos la complemento. Estamos invirtiendo, como ya lo hemos hecho varias veces, cuando el tema de investigación no lleva la igualdad. Bien, ahora algo importante, antes que después se me pase, el orden de cómo colocamos la diferencia en la hipótesis debe ser también el mismo orden como aparece aquí en la fórmula del set de prueba posteriormente, ¿no? Hay que tener cuidado que esté en el mismo orden. Bien, usamos, para esta diferencia de proporciones, también trabajamos nosotros directamente con la tabla normal. La forma de cómo estén planteadas nuestras hipótesis, menor o igual para la nula y mayor para la alternativa, nos obliga a trabajar entonces con esta gráfica donde la zona de rechazo está localizado al lado derecho. Como vamos a trabajar al 95% o 5% de significación, significa que esta zona de rechazo, todo esto de acá, corresponde a un 5%, ¿no? Entonces,
Hasta este punto crítico tenemos el 95%, puede decir 0,95. Con ese valor de 0,95 nos vamos a la tabla de distribución normal y buscamos pues el 0,95. Y ya lo hemos buscado varias veces, pero vamos una vez más. Fíjense, estaría aquí, en medio de estos dos. ¿Cuál está más cercano? ¿El de la izquierda o el de la derecha estaría más cercano al 0,95? Entre esos dos. ¿Qué dicen? ¿De la izquierda? El de la izquierda, efectivamente, está más cerquita, ¿no? Bien, veamos el entero y el primer decimal, 1,6, y para arriba, 4. 1,64. Muy bien, efectivamente, 1,64, nuestro valor crítico, el valor que separa la zona de aceptación de la zona de rechazo. Vamos a reemplazar en nuestra fórmula, para encontrar el Z de prueba, la diferencia de proporciones. Sabemos que es 0,21, 0,18. Perfecto. La diferencia de proporciones poblacionales. 0, ¿no? 0. La proporción ponderada queda 0,20. Lo calculamos hace un momento. Aquí nuevamente 0,20 por 1 sobre los tamaños muestrales. 1 sobre 70 y 1 sobre 65. Eso nos da un Z de prueba de 0,43. De 0,43. Pregunto, ¿ese 0,43, que es el Z de prueba, está en la zona de aceptación o en la zona de rechazo, chicos? Aceptación. En la zona de aceptación. Por lo tanto, se acepta H sub 0. Antes de leer la conclusión, ustedes traten de deducirla. A ver. Si se acepta H sub 0, estamos aceptando H sub 0. Ojo. Estamos aceptando H sub 0. ¿Es cierto o no es cierto que en industrial es mayor la proporción de simpatizantes que en ambiental? ¿Qué dicen? No es cierto. No es cierto. No es cierto. ¿Sí? ¿No estamos de acuerdo con eso? Porque eso es lo que nos interesaba investigar, lo habíamos mandado como alternativa. Además, la hipótesis nula dice que esa proporción industrial menos la ambiental es menor o igual a 0. Entonces, no es cierto. Si bien se acepta H sub 0, pero dándole una respuesta a lo que nos piden acá responder, porque acá nos piden, son bien específicos, verificar, tenemos que dar una respuesta. Si es o no es cierto que en industrial la proporción es mayor que en ambiental, respecto a los simpatizantes de Bloom. Perfecto. Entonces, la conclusión dice, vamos a mover un poquito más acá. Ok. Si bien se acepta H sub 0, existe suficientes evidencias para afirmar que no es cierto que en la carrera de ingeniería industrial tenga mayor proporción de simpatizantes de Blooming respecto a ingeniería ambiental. Y hemos llegado a esa conclusión al 5% de significación. ¿Alguna pregunta, chicos? Ingeniero, disculpe una duda. Claro, dime. La X de los datos serían las medias, ¿no? De las muestras sub I y sub A. ¿Esta X de acá? Sí. No, esta X de acá es la cantidad de casos favorables en cada muestra. Recordemos la definición de probabilidad. Es igual a los casos favorables sobre número total de casos. ¿Por qué decimos casos favorables? Veamos en este ejercicio. Voy a limpiar un poquito la pantalla. Eso es en función para poder determinar. Se han visto probabilidades el semestre anterior. Y sabemos que por definición eso nos dice una probabilidad. ¿No? Su definición clásica. La llamamos la definición clásica o a priori de lo que es probabilidad, los casos favorables sobre el número total de casos. Muy bien, es la cantidad de casos favorables. ¿Por qué digo casos favorables? Aquí estamos, lo que pasa es que en esta prueba
¿De qué estamos hablando? En esta prueba estamos hablando de los simpatizantes de Blooming. Eso es lo que estamos sometiendo a juicio. Para ello, de dos poblaciones. Tal vez este dibujito le va a permitir a todos tenerlo claro. ¿Ya? Acá está industrial y aquí está toda la carrera de ambiental. Estamos hablando de toda la carrera de los casi 2.000 estudiantes industriales y los 1.600 de ambiental. Queremos saber si es cierto, no ahora de cantidades, porque en este caso industrial tiene mayor cantidad ambiental. Estamos hablando lo queremos expresar en porcentaje. Si el porcentaje de industrial de simpatizantes de Blooming, queremos saber si es mayor ese porcentaje al porcentaje de bluministas en ambiental. Eso es lo que queremos saber, si es verdad. Para ello, ¿qué hacemos? Una encuesta. Como no podemos hacer la encuesta para toda la carrera, ¿no? Porque nunca terminamos, hemos elegido un sectorcito. En el caso industrial hemos elegido a 70 personas. Hemos seleccionado al azar con alguna metodología de selección de la muestra. No importa. Y en ambiental hemos elegido a 65 personas. Muy bien. De estos 70 que en industrial hemos encuestado, hay 15 dicen que son bluministas. Y aquí 12 que son de ambiental. Entonces, para poder encontrar la proporción muestral, qué porcentaje son bluministas en la muestra, ¿qué hacemos? En la muestra, voy a cambiar de color, 15 dividido entre el total, ¿no da? Esa sería la fracción de bluministas en industrial. Y por definición de probabilidades diríamos casos favorables, cuántos hinchas de Blooming hay sobre la cantidad total de encuestados. En ambiental, ¿cuál sería la proporción de bluministas? 12 que han dicho ser bluministas de un total de 65 encuestados. Casos favorables sobre el número total de casos. Eso es el 0,18. ¿Sí? Entonces, en realidad, este 15 y este 12 son los casos favorables que se han realizado en el trabajo de muestreo sobre la temática que estamos investigando. En este caso específico, ser simpatizantes de Blooming. No sé si me dejé entender, chicos. ¿Se entendió, Inge? Pero voy a aprovechar este ejercicio para meter una complicación. Creo que hay un ejercicio resuelto en esta misma diapositiva más abajo, pero para no resolverlo de nuevo, en este mismo vamos a introducir la complicación. Vamos a borrar este. Sí, poquito. Creo que en el segundo era este. No, y tienen otro resuelto abajo. En el segundo que estuvimos resolviendo, acá. A ver, escúchenme la pregunta que les voy a ver si ustedes me entienden. ¿Qué tal si en el enunciado le cambiamos, y quiero que ustedes me ayuden ya en el ejercicio, qué le cambiaríamos en el desarrollo del ejercicio? ¿Qué tal si el enunciado dijera lo siguiente? Verificar si es cierto que en la carrera de ingeniería industrial hay una mayor proporción de, ¿cómo le ponemos acá? Hay una mayor proporción de simpatizantes de Blooming. No, acá hay una mayor proporción arriba. A ver, arriba del 10%. No, es que habría que cambiar la pregunta. Yo les pusiera así. Verificar si es cierto que la proporción de simpatizantes de Blooming muy largo para escribirlo. A ver. Lo que les quiero decir, se lo voy a leer, a ver si me entienden. Está muy largo para escribirlo. Si yo les dijera lo siguiente, verificar si es cierto que la proporción de simpatizantes de Blooming en industrial es mayor que en ambiental, pero en más del 10%. Y eso podríamos colocarlo acá. Ya, ok, aquí pudiéramos poner. En más
en más del 10%. ¿Se entiende la pregunta? Entonces, cambiaría ahí la hipótesis nula, sería P1 menos PA menor o igual a 0,10. ¿Qué dicen los demás? Gracias, Pablo Marín, que te respondo. ¿Qué dicen los demás? ¿Se entiende la pregunta? Lo que queremos saber si es cierto que, que el porcentaje de luministas que hay en industrial, comparándolo con ambiental, es mayor en industrial, pero es mayor con más del 10% de diferencia. Eso lo queremos saber, ¿no? Su compañero, Pablo, fue, ¿no? Que me habló hace un momentito. Sí, general. Gracias, Pablo. Propone que sea así. ¿Qué dicen los demás? ¿Estarán lo correcto, Pablo? 0,10, 0,10. Sí, ingeniero, está bien. Sí. Sí, ¿no ve? Es decir, que el porcentaje de luministas en industrial menos el porcentaje de luministas ambiental es mayor al 0,10 o al 10%. Es decir, que la diferencia del porcentaje de luministas en industrial respecto a ambiental es más del 10%. 0,10. ¿Esto en qué cambia todo el ejercicio? Acá esto sigue siendo exactamente igual. Cambiaría solamente acá, ¿no? Aquí cambiaría. Acá sería 0,010. Y sería 0,10. Si alguien se pudiera dar el trabajo de hacer este cálculo para ver cómo terminaríamos. Hemos determinado que el ejercicio original confirmó que no es mayor o igual a 0. Peor todavía el 10% de diferencia. Esto no va a dar un valor bastante, si alguien puede corroborarlo. ¿Cuánto sale? A mí me Sale salió menos 1,02. 1,01. Ok, perdón. Menos 1. 0,2, redondeando. Ok, gracias. Gracias. Arieli, ¿no? Gracias. Menos 1,02. Este menos 1,02, ¿dónde está? En la zona de aceptación, ¿no? Sí, Aceptamos hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alternativa que ahí habíamos colocado nuestro tema de investigación por la cuestión de la simbología de la inecuación. Entonces, no es cierto que en la carrera de ingeniería industrial tenga mayor proporción de simpatizantes de Blooming respecto a ambiental, por arriba del 10% de diferencia, podríamos colocar. Eso echa esa verificación al 5% de significación. De no confundirnos ese 10% con el nivel de significación, son dos cosas totalmente diferentes. ¿Se entiende lo que hemos planteado? ingeniero. Ok. Ahora vamos a irnos a la última prueba de lo que es hipótesis. Y es la prueba pareada. Para muestras dependientes. ¿A qué se refiere para muestras dependientes? El término dependientes, que haya una dependencia, que hay una relación entre esas dos columnas de datos. Generalmente siempre se lo resuelve para problemas de antes y después. Pero voy a hacer una pequeña aclaración acá. Cuando hicimos a un comienzo de la materia la prueba para comparar dos promedios, teníamos dos poblaciones. Y queríamos verificar si los promedios de las dos poblaciones eran iguales. ¿Qué hacíamos? Una muestra de la una, vamos a llamarla esta la población A, y vamos a llamar esta la población B. Sacamos muestras de ambas poblaciones y realizamos la comparación, recuerden, diferencia de medias poblacionales. Lo hemos hecho para muestras grandes y lo hemos hecho para muestras pequeñas. Hace un momento acabamos de hacer lo mismo, querer comparar proporciones o porcentajes también de dos. Si queremos comparar porcentajes o proporciones de dos poblaciones, es lo que acabamos de hacer hace un momento, la comparación o la diferencia de proporciones, y también sacamos las muestras y llegamos a una conclusión si los porcentajes o las proporciones
de ambas poblaciones son iguales. A esto se lo conoce, todas estas pruebas que hemos hecho hasta el momento, son para muestras independientes. ¿Por qué decimos independientes? Porque los datos que tenemos aquí en la muestra B, o la forma como hemos obtenido estos datos, o los valores que toma estos datos de la muestra B, no se ven influenciados de ninguna manera por los datos que hemos tomado en la muestra A. Son dos poblaciones totalmente independientes. Es decir, el hecho de que aquí no hubiera salido un valor de 20, que a un, por ejemplo, que a una persona en industrial le hubiéramos preguntado y hubiera dicho, sí, soy simpatizante de Blooming, eso no influye absolutamente nada a los resultados que hubiéramos obtenido en ambiental, ¿no? Son muestras independientes, tanto para las medias o tanto para las proporciones. Pero en este caso específico trabajamos, sí, con muestras que son totalmente dependientes. ¿Por qué dependientes? Porque en realidad trabajamos solamente con una única población, solo que los datos los medimos a una muestra, tanto para un conjunto de datos como para el otro, son exactamente los mismos elementos de la muestra, pero tomados en dos instantes diferentes. En un antes, puede ser que aquí hubieran sido 20 personas, de repente a estas 20 personas se les preguntó algo, y después de que sucedió el evento, se les vuelve a preguntar a las mismas 20 personas en un después. Y lo que comparamos son estos datos del antes, si siguen siendo los mismos, ha aumentado, ha disminuido en el después que sucedió algo. ¿Qué puede ser eso que sucedió algo? De repente queremos saber nosotros, hay una pastilla que ha aparecido que nos ayuda a bajar de peso, por ejemplo, ¿no? Entonces, de toda la población seleccionamos a 20 personas. Creo que justamente está la de peso, casualmente. Bien, registramos los pesos de estas 20 personas. Acá tenemos en el antes, pesos. Luego, esas 20 personas son sometidos a la ingesta de esa pastilla. Agarran y toman las pastillas durante un tiempo determinado, según el protocolo de ingesta de la pastilla, y luego se vuelven a medir los pesos de esa persona. Y vemos si efectivamente ha sido o no ha sido eficiente, si es cierto que la ingesta de esta pastilla ha permitido bajar de peso. Y aquí aprovecho, si ha permitido bajar de peso, si fuera cierto que ayudó a bajar de peso, yo les pregunto, ¿cuál sería mayor a 0? ¿El antes menos después o el después menos antes si ha sido efectiva la pastilla? No sé si me deje entender, chicos. Si esa pastilla que nos ayuda a bajar de peso hubiera sido eficiente, ¿qué no dice la lógica? Que los pesos de antes sean mayores a los de después o los pesos después sean mayores a los de antes. Que los pesos de antes sean mayores. Que después. Sí, Claro, El obviamente. peso de A De antes, ¿no? Que los pesos de antes sean mayores que 0. Eso sería para nosotros, si llegáramos a demostrar esto, que nos vamos a ver obligados a colocarlo como hipótesis alternativa, por si acaso, ¿no? Porque solamente dice mayor. Si se llegara a demostrar esto, diríamos sí, efectivamente, fue eficiente esta pastilla para bajar de peso, porque hemos comprobado que los pesos antes menos el peso después es mayor a 0. Pero va a haber otras situaciones que va a ser al revés, no siempre va a ser el antes menos después lo que nos va a interesar a nosotros verificar. Más bien si fuera al revés, a los varones que les gusta hacer ejercicio, ir al gimnasio, tomar pastillas para aumentar la masa corporal, por ejemplo, ¿no? Entonces lo mismo, tenemos la población de varones, de jóvenes, sacamos una muestra, sacamos, si quieren, sean que la masa corporal, no me estoy refiriendo al peso, sino a la masa corporal, o el índice corporal que le llaman. Los chicos que van al gimnasio me deben entender un poquito, ¿no? Hay una escala que mide el índice de la masa o del volumen corporal, si te quieren llamarlo algo así. Tal vez me estoy equivocando en la palabra, pero creo que me están entendiendo lo que les quiero decir. El índice corporal. Entonces, medimos ese índice corporal antes. Bueno, y hay unas vitaminas, etcétera, etcétera, que van a permitir aumentar el índice corporal.
y queremos saber la eficiencia de esas pastillas para aumentar el índice corporal. Para poder llegar a la conclusión de decir que efectivamente esas pastillas o esas vitaminas han permitido aumentar la masa corporal, el mayor a cero, ¿cómo sería? ¿Tendría que ser el después menos antes o el antes menos después para indicar la eficiencia de esas pastillas? Después menos antes. En este caso, efectivamente, en este caso, los pesos, ya no los pesos, ¿no? Los índices corporales de después menos los índices corporales en el antes de la pastilla tendrían que ser mayor a cero. Esto es lo que tendría que verificarse para decir si ha sido eficiente la ingesta de esas pastillas. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, dependiendo qué es lo que se nos pide en el problema, nosotros nos vamos a plantear si nos conviene, si lo que estamos verificando es el después menos el antes o es el antes menos el después. Bien, vamos a hacer ejercicios según este enunciado. Voy a guardar esto un poquito. A ver, lo tengo por favor. Ok. Dice el enunciado lo siguiente. Justamente lo que mencionamos hace un momento. Se desea comparar si una tableta utilizada para bajar de peso es efectiva. Para ello se seleccionan 10 personas. Bien, acá están las 10 personas. A las cuales se les registra el peso. Durante un tiempo determinado, que si se los somete durante un tiempo determinado al tratamiento a través de la ingesta de esta tableta. Y se verifican también acá los pesos después de la ingesta, después del tratamiento. Nos piden que al 5% de significación, digamos nosotros, afirmemos si fue efectivo o no fue efectivo este tratamiento, esta tableta. Entonces, el enunciado nos plantea que a 10 personas que hemos seleccionado se le midieron los pesos antes, entró al tratamiento a través de las tabletas para bajar de peso y luego de un tiempo prudencial, según el tratamiento, hemos vuelto a registrar sus pesos. La pregunta es, ¿fue o no fue eficiente la tableta para bajar de peso? Entonces nos planteamos nuestras hipótesis. Yo les preguntaba a ustedes, ¿qué es lo que nos interesa acá investigar? Y aquí incluso lo he anotado. ¿El antes menos después sea mayor que cero o el después menos antes sea mayor que cero? ¿Cuál de los dos? Vuelvo a repetir acá. ¿El antes menos después mayor a cero o el después menos el antes mayor a cero? ¿Cuál de las dos situaciones, la primera o la segunda, nos estaría diciendo que la ingesta de esta tableta fue efectiva? La primera. Estamos todos de acuerdo con que la primera, ¿no es? Claro, los pesos antes deben ser mayores a los de después para que haya sido efectivo el tratamiento. Si se confirma esto es lo que nos interesa investigar a nosotros. Si esto logramos consolidar que es verdadero, diremos sí, fue efectiva. Entonces, pero como no, aquí no estamos trabajando con mayor o igual, nos vemos obligados a colocarlo como alternativa. La diferencia de las medias, quiere decir esto, de la diferencia pareada. Es decir, en este caso específico, antes menos después mayor a cero. Y como hipótesis nula, el complemento, ¿no? Que antes menos después menor o igual a cero. Muy bien. Esto es importante porque saber cómo lo estamos planteando, si antes menos después, porque eso vamos a usar en la tabla. Cuando vamos a la tabla, hay una tablita, bueno, primero hay una tablita, antes del cálculo de esto, vamos a la tabla. En esta tabla de los 10, están los datos de antes y están los datos de después. Debemos generar una diferencia. Y aquí en esta diferencia lo que tenemos que saber nosotros si vamos a generar la diferencia después menos antes o antes menos después. En este caso, nosotros vuelvo a repetir, habíamos definido que es el antes menos después. Entonces vamos generando la diferencia. 97 menos 96, 102 menos 101, 95 menos 97, sale negativo. 90 menos 92, sale negativo también. 96 menos 90 y así sucesivamente vamos generando todas las diferencias. Todas las diferencias.
Aquí no se ha dado el caso, pero aquí se lo estoy anotando algo importante. ¿Qué pasará si alguna de las diferencias diera 0? Si alguno de estos valores generara un valor de 0, lo que hacemos es eliminar toda la fila completa, bueno, y nos quedaríamos con 9 datos solamente, no 10. Si es que alguna de estas diferencias no diera 0. En este caso, alguien que no aumentó ni disminuyó de peso, eliminamos esa fila, eliminamos ese dato, bueno, y obviamente va a disminuir la cantidad de datos también. Bien, entonces una vez que hemos generado estas diferencias, generamos la sumatoria de esa diferencia, que nos sale 20. Posteriormente, cada uno de estos valores de diferencia lo elevamos al cuadrado. Acá están los valores elevados al cuadrado y también generamos la sumatoria. Va a ser necesario tener como dato el promedio de las diferencias. Este promedio de las diferencias va a ser igual a la sumatoria de todas las diferencias, que sería esta columna, ¿no? Sería este 20, dividido entre la cantidad total de datos, que son 10 datos. Si hubiéramos eliminado algunos, pues aquí fueran 9, ¿no? Bueno, 10. Y el promedio de las diferencias es 2. Muy bien. Bien. En realidad toda esta tabla fue para poder encontrar este promedio. También vamos a necesitar conocer lo que aquí llamamos la varianza de la diferencia pareada. Esta varianza de las diferencias pareadas es igual a la sumatoria de las diferencias al cuadrado. ¿Cuánto es? 108. Piensa, aquí hemos reemplazado. Menos el n, son 10 datos, no hemos eliminado ni uno, 10. El promedio de las diferencias, hemos calculado que es 2, pero al cuadrado. Sobre el n menos 1, nos da esa varianza, nos da 7,55. Pero en la fórmula no necesitamos la varianza, necesitamos la desviación nomás, solamente S, que no está al cuadrado, en otras palabras, la desviación de la diferencia pareada. Entonces, ¿qué hacemos? A este 7,55 le sacamos raíz cuadrada y encontramos lo que llamamos acá, cuando está al cuadrado es varianza, ¿no? Cuando no está al cuadrado es desviación estándar, le dijimos, recuerdo. Esta sería la desviación estándar de la diferencia pareada. Muy bien, reemplazando, otra cosa que me estaba olvidando acá. En esta prueba pareada trabajamos siempre con t-student. Sí, eso me estaba olvidando. Trabajamos siempre con t-student en esta prueba de diferencia pareada. Reemplazamos acá. Dice, el promedio de las diferencias. ¿Cuánto es el promedio de diferencias? 2. Muy bien. La diferencia de promedios poblacionales. Nuestra hipótesis, estamos trabajando con el 0. 0. La desviación de la diferencia pareada, que es 2,75, raíz de n, son 10 datos, nos da un estadístico de prueba de 2,3. Ya, pero no hemos olvidado calcular acá nuestro estadístico crítico. Por la forma como están planteadas nuestras hipótesis, usamos la gráfica donde la zona de rechazo está al lado derecho. ¿Sí? Vamos a trabajar el 95% acá. Grado de libertad, n-1, son 10 datos, menos 1, 9. Entonces, en la tabla t-student, al 95% con 9 grados de libertad, vamos a ver, en la tabla de t-student, acá está, en el 95%, acá en esta columna sería, ¿no? Pero con 9 grados de libertad, aquí. Vamos haciendo así, y se intercepten, y este sería el valor. ¿Estamos de acuerdo? 1,833. En la tabla del 95%, en la tabla de t-student estamos hablando, con 9 grados de libertad, 1,833. Efectivamente, 1,833. Entonces, este es nuestro estadístico crítico. Nuestro estadístico de prueba sale 2,3. Yo les pregunto, ¿el 2,3 está en la zona de aceptación o en la zona de rechazo? De rechazo. En la zona de rechazo. Voy a tapar un poquito la conclusión para hacerlos razonar. Está en la zona de rechazo. El hecho que esté en la zona de rechazo, ¿qué significa? Significa que estamos rechazando nosotros la hipótesis nula y por lo tanto estamos aceptando la hipótesis alternativa. Pregunto, ¿ha sido o no ha sido efectiva la ingesta de esta tableta para bajar de peso?
Ha sido efectiva. Sí, ha sido. Ha sido efectiva. Rechazamos H sub 0, aceptamos H sub 1. Entonces, aquí está. Por lo tanto, se rechaza H sub 0, se acepta H sub 1, existen suficientes evidencias para afirmar que el tratamiento para bajar de peso es eficiente. Y hemos llegado a esa conclusión al 5% de significación. ¿Se entiende? ¿Se comprende, chicos? ¿Sí? Ingeniero. A ver, vamos a otro ejercicio. Para que se entienda mejor esto. Dice, a ver, Juan Díaz es un supervisor de producción en la línea de montaje de la unidad de disco de una empresa ensambladora de computadoras. Esta compañía contrató un sistema de música ambiental con la esperanza de que los trabajadores se relajen y aumenten su productividad. ¿No? Si para ellos la eficiencia está que al haber aumentado la música, no, en todo caso, haber implementado el sistema musical, eso hubiera aumentado su productividad. El señor Díaz se muestra escéptico ante esa hipótesis y teme que la música lo distraiga y haga a disminuir su productividad. ¿Qué se nos pide? Se hace un muestreo, se hace un muestreo a la producción semanal de 6 trabajadores antes que la música fuera instalada, que son los datos de productividad de 6 trabajadores sin música, y luego la productividad con música, ¿sí? De los mismos 6 trabajadores. La pregunta es, ¿aumentó la producción promedio? Esto no, y que lo hagamos al 2,5% de significación. ¿Aumentó la producción promedio? O sea, ¿aumentó la productividad, en otras palabras? Entonces yo les pregunto a ustedes, acá sería, para afirmar que aumentó la productividad, estamos hablando si aumentó la productividad con la música, ¿no? Sería el antes menos después mayor a 0 lo que tendríamos que tomar en cuenta, o sería el después menos el antes mayor a 0. Después menos el antes. ¿Están todos de acuerdo? Lo que hizo su compañero sería la segunda. Sí, ingeniero. Sí, ¿no? Ingeniero. Tendríamos que demostrar que la productividad ¿después de qué? De la música, ¿no? En este caso, menos la productividad del antes es mayor a 0. Si llegamos a corroborar esto, diríamos sí, aumentó la productividad. Entonces, para nosotros, esto de que dice acá semana con música sería después. Y esto semana sin música sería el antes, ¿no? Un poquito para acostumbrarnos al antes y al después. Muy bien, entonces nos planteamos nuestras hipótesis. Como hipótesis alternativa que la diferencia pareada es mayor a 0, solo que nosotros lo estamos enfocando al después menos el antes, que es mayor a 0, ¿no? Muy bien, vámonos a nuestro cálculo crítico. Ya no vamos a entrar a la tabla, por favor, ¿ya? Bueno, según como hemos planteado acá nuestras hipótesis, la zona de rechazo está al lado derecho, ¿no? Entonces, en la tabla de test Student, al 97.5%, si están ustedes con la tabla, lo pueden verificar. Grado de libertad N-1, que sería 5. Entonces, con 5 grados de libertad, en la tabla del 97.5, encontramos nuestro valor de crítico, que sería el 2,571. Ya, pero vamos a trabajar en la tabla. Recuerden que hemos dicho que es después menos antes, ¿no? Esos datos lo hemos ordenado ya un poquito así vertical, para que se entienda mejor. Estos sin serían los antes, ¿no? Y estos con serían después. Debemos encontrar las diferencias. Recordemos que habíamos dicho, ojo, habíamos dicho que vamos a trabajar de menos antes, después menos antes. Entonces, 142 menos 137, 136 menos 140, 158 menos 148, 145 menos 142, 150 menos 143, 148 menos 140. Y generamos, toda esta columna de diferencias para la cual generamos la sumatoria, que es 24. Después, cada uno de estos valores lo elevamos al cuadrado. Encontramos este valor de las diferencias al cuadrado, la sumatoria, ¿sí? También íbamos a necesitar el promedio.
¿no? Entonces, la sumatoria de esas diferencias, que es 24, dividido entre el n, que es 6, nos da un promedio de 6. Recuerden que también vamos a necesitar la desviación de la diferencia pareada a través de esta fórmula de varianza. Dice, la sumatoria de las diferencias al cuadrado, que es esta columna, recuerden, 258, 258, menos el n, que es la cantidad total de datos, que son 6, el promedio de las diferencias al cuadrado, que sería 4 al cuadrado, sobre el n menos 1, esa varianza nos da 32.4, que le sacamos la raíz cuadrada ya para tener la desviación, que es 569. ¿Para qué queremos la desviación? Para poder reemplazar ya en la fórmula para el cálculo de nuestro estadístico de prueba. El promedio de las diferencias, 4, recuerden, 4. El valor de la diferencia poblacional, estamos trabajando en función al 0, ¿no? 0. Esa desviación de la diferencia pareada que acabamos de calcular, lo que es 569, el n que es 6, encontramos un estadístico de prueba de 1,72. Yo les pregunto, ¿dónde está nuestra gráfica? Bueno, está arriba. Bueno, 1,72. Lo voy a anotar acá. 1,72. Este es nuestro estadístico de prueba. Les pregunto, chicos, ¿ese estadístico de prueba está en la zona de aceptación o en la zona de rechazo? Aceptación. Está en la zona de aceptación. Y si está en la zona de aceptación, eso significa que estamos aceptando la hipótesis nula, ¿no? Porque es la hipótesis nula la que está siempre sujeta a verificación. O sea, se está aceptando la hipótesis nula. Mi pregunta es, ¿aumentó la productividad con la música o no? No. No. Hemos llegado a la conclusión de que no aumentó la productividad con la música, ¿cierto? Porque eso lo habíamos puesto como alternativa. Vamos a ver la conclusión, dice. Por lo tanto, si bien se acepta H sub 0, pero existen suficientes evidencias para afirmar que no es cierto que la música aumente la productividad. Y hemos llegado a esta conclusión al 2,5% de significación. Pregunta, chicos. Bueno, ingeniero, está todo claro. Sí. Ingeniero, ¿Alguien? una preguntita. Claro. El grado de libertad, ¿en qué caso se tiene que sacar? En algunos casos sacamos y algunos no, para No, darnos cuenta de eso. siempre sacamos. Siempre, cuando trabajamos con la tabla de los grados de libertad, se usan grados de libertad en la tabla de distribución normal, cuando nos toca usar la tabla de distribución normal, y en la tabla Fisher. En la test student, en la Fisher, en la Fisher y en chi cuadrado. En la única tabla que no usamos grados de libertad para ingresar la tabla es en la distribución normal. Después todas las demás tablas. Lo que hay que recordar es que cuando trabajemos, en este caso, con pruebas pareadas, trabajamos con la prueba de test student. Y si trabajamos con la prueba de test student, ahí se ingresa con grados de libertad. Que si hacemos, en cada una de las pruebas que hemos venido realizando, hemos ido indicando, hemos ido utilizando diversas tablas. Es decir, para cada prueba hay una tabla específica, ¿no? Entonces, en la única que no trabajamos con grado de libertad para el uso de las tablas, para el uso de estas tablas, es en la distribución normal. Estas tablas ustedes tendrían que haberlas usado ya el semestre pasado, estas tablas se usan en estadística 1. Pero bueno, no sé si entonces sería bueno un poquito que te hagas un resumen, está en el texto de todas maneras, tal prueba con tal tabla, tal prueba con tal tabla, y cómo se entra a esas tablas. Hemos explicado ya cómo calcular en cada una de las tablas también, pero de todas maneras, para resumir eso, tanto en la chi cuadrado, en la Fisher y en la test student, se ingresan con grados de libertad. Incluso cuando nos toca trabajar con la tabla Fisher, si alguien recuerda, la tabla Fisher la usamos únicamente cuando queremos comparar varianzas, se ingresan con 2 grados de libertad, ¿no? Con 2 tipos de grado de libertad. Solamente en la tabla normal, cuando nos toca usar la tabla normal, ahí no se usan grados de libertad. ¿Sí? Está bien. ¿Alguna consulta más, chicos?